Bien, aquí el protagonista eres tú, pero yo creo que es importante que demos a conocer algunos datos, como por ejemplo que es un coyoacanense que inició su carrera política y uno de los dirigentes del PRD en Coyoacán a los 17 años, como les decía, estudió en el CCH y luego en la Facultad de Derecho de la UNAM. Dice que tiene un amplio sentido de la disciplina de la entrega, se formó bajo la inspiración de la izquierda moderna. Esto es algo importante, hay que ver qué es lo que él piensa sobre la izquierda moderna, qué es la izquierda moderna para él, porque a veces nos perdemos en estos conceptos y en estas definiciones. Recorre la delegación no solo en tiempos electorales, sino de manera constante. Por ello conoce a detalle, dice, lo que sucede en cada una de las colonias de esta delegación. Será algo que también preguntemos. Fue asesor en el Senado de la República, líder nacional de jóvenes del PRD, diputado a la Asamblea Legislativa, logró realizar la ley de fomento a la lectura, la ley de bibliotecas, la ley de fomento al cine, que aquí hay aspectos importantes, la ley de filmaciones, también esta fue una ley muy importante que se aprobó en el Distrito Federal, reforma a la ley de pensión para el adulto mayor, para el apoyo económico, que fuera no a los 70, sino a los 68 años de edad, lo cual nos da muchas esperanzas a los que ya estamos cerca de esto. Como diputado federal logró eliminar el impuesto sobre la renta a los pensionados del Seguro Social, el aumento del presupuesto de la ciudad para obras públicas y programas sociales. También propuso el acceso a Internet de manera gratuita como un derecho humano y constitucional. Bien, bueno, Mauricio, yo te conocí a ti porque te vi colgado en Coyoacán, por todos lados, por todos los postes. Pero esta forma de publicitarse con plásticos y todo eso, ¿no contamina? Bueno, en primer lugar te agradezco, Mario, que tengamos esta conversación. Además, me siento en casa. Estamos en El Juglar, una librería que yo la recorrí desde niño. Mis padres, exiliados chilenos, perseguidos de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Esta fue como mi segunda casa, llena de libros, de fantasías, de mucha imaginación, de mucha creatividad, y aquí Kingari nos recibía como un segundo, como le decimos, tío, de mucho cariño, los niños que llegamos aquí del exilio. Entonces, entre los libros y el polvo de estos libros me crié. ¿Tú sí has leído más de 3 libros? Sí, eso sí te lo puedo decir, no es la Biblia. Entonces, pues, en primer lugar, como candidato a la jefatura delegacional de las izquierdas, creo que tenemos que buscar muchos mecanismos donde podamos divulgar mi persona y mi propuesta. Para las izquierdas es muy difícil publicitarse en muchos medios de comunicación. Entonces, un mecanismo que logramos es varios, como el de los gallardetes, pero además son biodegradables. Es más, ahora la ley del Código Electoral nos plantea que debe ser cualquier propaganda que sea utilizado, por cierto, nada más en el DF, no a nivel federal, que sean biodegradables, para tu pregunta me parece muy bien. Inicial. Y bueno, para conocernos, Mario, decirte que para mí el asunto de la cultura no debe ser un gasto, sino debe ser una inversión. ¿Por qué una inversión? Porque la cultura ha sido nada más un discurso y hay que hacer una autocrítica de los partidos políticos y de los políticos. Yo tengo un compromiso más allá de un discurso, porque soy joven, soy el candidato más joven de las izquierdas en el Distrito Federal. ¿Qué edad tienes? 31 años, y estoy seguro que casi, o a lo mejor el candidato más joven de todos los partidos políticos a las jefaturas delegacionales. Lo digo porque no hay mejor inversión para cambiar nuestro país y para desarrollar una ciudad que el tema de la cultura, la tecnología. Ahorita hablaremos de la izquierda moderna, porque esa visión que tengo un planteamiento, por eso plantea el derecho a Internet gratuito, pues en Finlandia, en varios países, hoy Miguel Ángel Mancera lo plantea, pero cuento esto porque un eje fundamental de mi gobierno será el tema cultural. Ya. Vamos a esto de la izquierda moderna. Estamos hablando de las izquierdas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay diversas visiones, conceptos de lo que es o debe ser la izquierda. ¿Qué es la izquierda moderna para ti y cuáles son los preceptos bajo los cuales tú piensas regirte tomando en cuenta estos preceptos, estos conceptos? Una izquierda tolerante,
una izquierda incluyente, una izquierda plural, una izquierda que pueda gobernar con todos, una izquierda donde el gobierno tenga todos los sectores de la sociedad. ¿Por qué? Yo vengo de una izquierda democrática en mi seno familiar, pero también tengo críticas a una izquierda autoritaria. Creo que a pleno siglo XXI tenemos que los conceptos de pluralidad y de inclusión deben de prevalecer. O sea, en un gobierno progresista no se puede perseguir, por ejemplo, a los grupos de diversidad, me refiero a los grupos lésbico-gay, y ese concepto lo digo porque en otras izquierdas son perseguidas. Pero además, cuando somos candidatos de las izquierdas, hablamos de un programa, de un proyecto. Cuando soy candidato de las izquierdas es porque firmamos un convenio y un programa común, donde las coincidencias las pactamos y las diferencias las dejamos afuera. Y eso lo digo porque nos une un proyecto más allá de las diferencias, sino estamos aglutinando nuestras coincidencias. ¿Cuáles son las coincidencias? Te preguntarás, Mario. Pues bueno, el tema del fomento al empleo, el tema de cómo reactivar la economía, cómo darle un acento a la política social que ha sido abandonada, cómo podemos cambiar, por ejemplo, del Producto Interno Bruto se le destina el 0.3% a la ciencia y tecnología, cuando en otros países existe una inversión que va en aumento, no tan solo es más amplia y más grande, sino va en aumento. Es decir, Mario, para nosotros las izquierdas queremos reconstruir el tejido social. ¿Y cómo lo tenemos que reconstruir? A mi gusto y a mi parecer, generando empleos, reactivando la economía, las inversiones, pero siempre en todo momento protegiendo la justicia social de la gente. Por eso hoy encabezo este esfuerzo colectivo, que nada más lo encabezo, pero que es un esfuerzo colectivo, donde hombres y mujeres libres creen en este proyecto, que hoy lo encabeza Mauricio Toledo, pero los proyectos no son personales, son de programas, son de documentos y son de acciones conjuntas. Cuando grupos de manifestantes de izquierda, sobre todo, se expresan en las calles, a veces, y hay que reconocerlo, hay desmanes, y yo no sé si sea por infiltrados o por los propios manifestantes, pero se transgreden reglas, normas, leyes, y ante esto a veces parece que la izquierda en el poder, o los grupos en el poder, porque también de otras tendencias, son como demasiado tolerantes, y a veces pienso que esto es por el síndrome de 68, para que no vayan a pensar que soy represor. No reprimo estas manifestaciones, no obstante que salgan incluso con armas o de manera violenta a las calles, rompan los cristales de comercios, agredan a la gente, quemen vehículos o transportes públicos, etc. Y a veces la gente dice, bueno, es que está bien que no se reprima cuando son manifestaciones pacíficas, pero cuando se transgrede la ley hay que aplicarla. En este sentido, ¿qué piensa Mauricio Toledo? Bueno, en primer lugar, creo que el instrumento más importante para una manifestación es el saber escuchar y dialogar. Para un político, para un representante popular, pero para un funcionario público nunca debe acabarse el diálogo. Yo tengo 3 conceptos para hacer política: diálogo y más diálogo. Y no podemos agotar en ningún momento el diálogo con ningún manifestante o con alguien que tiene algo que manifestar. Por supuesto, aunque no son facultades del jefe delegacional, donde de manera permanente tenemos que estar en coordinación con el jefe de gobierno y con la policía, que por cierto podemos presentar a debate que todavía el jefe de gobierno no tiene facultades absolutas sobre el tema de seguridad y procuración de justicia, tanto que el Ejecutivo Federal decide el secretario de Seguridad Pública o el procurador, en este caso de la ciudad. Sí creo que ciudadano o ciudadana que violente la ley, que violente la integridad física, que violente la paz y la tranquilidad de cualquier habitante, creo que debe existir la aplicación de la ley. Yo soy de la gente que creo que sí debe haber libertad en la manifestación, sí debe haber libertad en la opinión. Creo que no se le puede quitar el derecho a manifestarse a cualquier ciudadano, cualquiera que fuese su manifestación, pero por supuesto estoy en contra de que se permita
la violencia, se permita acciones que transgreden la paz de cualquier ciudadano. Me refiero que haya afectaciones a terceros, como el transeúnte, como el automovilista, y el gobierno tiene que ser regulador, y el Estado y el gobierno de velar por el manifestante, pero también por el que se le está afectando el derecho de transitar libremente, de poder pasar con su automóvil, o de que tiene el derecho de llegar temprano a su escuela o a su centro de trabajo. El gobernante tiene que tener la capacidad, la habilidad de poder responder a esos sectores de la sociedad, y el tema es cómo conciliar, yo creo, con diálogo, pero también si hay lugar y espacio donde se violente la ley, tendrá que ejercerse el derecho, ¿verdad?, de la policía o de los órganos de justicia a intervenir. Pero ese es el último caso y es el último instrumento que tiene el Estado para poner orden en esos temas. Tú dices conocer la delegación Coyoacán. La delegación Coyoacán, yo creo que mucha gente que vive en la Ciudad de México a veces se enfoca que es un espacio cultural, es un espacio de recreación, de fines de semana, de evidentemente un bagaje histórico, cultural, arquitectónico riquísimo, pero Coyoacán es mucho más que eso. Coyoacán tiene zonas muy deprimidas, tiene zonas incluso marginadas, podemos decir, y por el otro lado tiene zonas bollantes que están en muy buen nivel. ¿Qué nos puedes decir sobre todo este aspecto de Coyoacán, esta gama tan diversa que tiene? ¿Cómo es que tú, como pretendiente a la delegación, a ser jefe delegacional, ve todo esto y qué nos puede decir de su conocimiento sobre la delegación? Bueno, conozco muy bien Coyoacán, el ejemplo es hasta por calle. Francisco Sosa tiene el predial más caro de la ciudad, no es Las Lomas ni es Polanco, es la calle Francisco Sosa, pero tengo zonas perdidas de alta marginación, como entre Bombas y Miramontes, que se llama Cabañas, es un asentamiento irregular, como tengo también Santa Marta del Sur, como también tengo los Pedregales de Santo Domingo. Yo tengo una diferencia conceptual, estructural, de los que sostienen que la delegación es una delegación cultural. ¿Por qué? Porque la cultura en Coyoacán se concentra en 10 colonias: El Carmen, San Mateo, San Diego, Santa Catarina, San Diego Churubusco. Son las colonias donde se centra la cultura, y eso lo tenemos que descentralizar. Tiene que irse a la CTM8 Culhuacán, tiene que irse a la Carmen Cerdán, tiene que irse al Emiliano Zapata, Viejo Ejido de Santa Úrsula, a los Pedregales, a los Culhuacanes. Yo sostengo que la cultura debe de llegar donde la gente, en primer lugar, lo necesita y lo requiere, pero también el gobierno tiene que tener un compromiso de llevarle la cultura. ¿Y a qué voy? Coyoacán tiene museos muy importantes: el Diego Rivera, el Nahuacalli, tiene León Trotsky, tiene Frida Kahlo, pero te doy una cifra, y es lamentable: el 70% de mis niños de Coyoacán no conocen el Frida Kahlo, no conocen el Nahuacalli, no conocen el Diego Rivera. ¿Cuál será mi obligación? Que vamos a constituir el primer turibús cultural en la delegación Coyoacán, para que los niños de mi delegación tengan el derecho a disfrutar sus museos, sus parques, porque no es posible que no conozcan la ciudad universitaria, teniéndolo a unos minutos o a unos metros, en su caso, como Santo Domingo, que cruzando el Pasito, que es un callejón de 3 metros, pasa de Santo Domingo a Ciudad Universitaria. ¿Qué son los Pedregales? Los Pedregales. Santo Domingo está en Ahuejote, cruzas de Cihuatlán, esas calles, pasan de manera inmediata a Ciudad Universitaria. Por eso tengo un compromiso con los Pedregales y con los Culhuacanes, para dejar de ser la delegación de la cultura de 10 colonias a la delegación de las 142 unidades territoriales, donde tenemos que llevarle cine, teatro, danza, pintura, exposiciones fotográficas. Yo sostengo la frase de José Martí: ser cultos para ser libres. Y la única forma de tener libertad y vivir en libertad es con cultura. ¿Cuál es tu concepto de cultura? Es Nos has tratado el asunto, pero
Vamos a especificar. Bueno, es una buena pregunta. Yo digo que cultura es todo lo que hace el hombre, todo lo que lo desarrolla. Y creo que cualquier actividad del hombre y su desarrollo es cultura. Estamos hablando de conocer la delegación Coyoacán, y yo ahorita recuerdo que en la época en que de la Madrid ascendía al poder, en la Avenida Universidad estaban construyendo un edificio de varios pisos que justamente desde la altura veías la casa de la Madrid, la casa de los Leones de la Madrid, y entonces todavía hasta la fecha pasas y ves que se le mandaron poner una especie de mamparas de concreto para que las ventanas no tuvieran visión hacia la casa de la Madrid. Esto me parece un insulto y me parece además una limitante para los vecinos. Yo no sé si ustedes conozcan este edificio que está sobre Universidad, justamente a la altura de Francisco Sosa. Al costado de la Universidad. Francisco Sosa. Ahí está. ¿Debe de permanecer eso ahí? ¿Qué se puede hacer? Porque están atentando, pues los propios inquilinos de ese edificio no pueden tener la vista libre. Quizás podrían ver los volcanes, pero no les interesa, yo creo, ver ahora ya la casa de la Madrid. Pero esto me pareció un insulto que se hizo y fue en épocas, insisto, del PRI. Pero al respecto tú pensarías, es un aspecto simplemente, pero creo que después de 12 años o más de 12 años que está el PRD en el poder en el Distrito Federal y en la delegación Coyoacán, no se ha hecho nada al respecto. Conozco muy bien, es más, es en Universidad, al costado de los viveros, donde desemboca el río Magdalena, con la esquina de Francisco Sosa. Bueno, en primer lugar, y es un compromiso contigo, Mario, con la gente que nos va a ver, que nos va a escuchar, de que la delegación Coyoacán no va a dar permisos, licencias que violenten el uso de suelo y los planes y programas de desarrollo urbano. No es posible que los pueblos y barrios, donde la cultura popular, los mayordomos, las iglesias, antecedentes prehispánicos como en Barrio La Magdalena, Candelaria, Los Redes, San Francisco Culhuacán, tengamos iglesias hermosas, históricas, y que a 2 cuadras se le construye un edificio de 10 pisos, de 5 pisos. Yo no estoy en contra de la inversión. Hace poco me entrevistaba el Reforma que pensaba de los Volvo, los Soriano. Yo estoy a favor de la inversión. El problema es que no se nos instalen al lado donde están los locatarios, los mercados. Es una competencia desigual de los mercados, de los locatarios. ¿Por qué digo esto? Lamentablemente, pues ya se hizo la obra, tampoco voy a ser alguien que persiga, ya se construyó. Pero lo que sí puedo hacer es que mi gobierno ya no suceda ese tipo de cosas. Ya es un área privada, ya no puedo irles a decir derrumbe, tire. Pero lo que sí puedo hacer... O por lo menos quitan las mamparas, ¿no? Pero eso sí se puede hacer. Podemos buscar los mecanismos jurídicos, pero yo siempre sostengo que los políticos tenemos que aprender a decir qué no se puede, qué sí no se puede, o qué no se puede hacer. O cuando no tiene uno conocimiento del tema, pues decir, yo voy a investigar el tema, cómo están los expedientes de esa obra, a lo mejor ya no están, porque yo me acuerdo que en 1997, cuando entró Arnoldo Martínez Verdugo, fundador, por cierto, del Partido Comunista, pues los dejaron no tan solo sin expedientes, sin plumas, sin hojas, se habían llevado todo. Entonces cuento esto, vamos a investigar y voy a pedir tu correo electrónico para que veas que hay gente que sí quiere estar atento a los reclamos y opiniones de cualquier ciudadano como tú. Bueno, hemos tratado de aspectos de cultura, ahorita ya de uso de suelo. Vamos al tema de la seguridad. Creo que esto es algo que preocupa a todos los habitantes por igual, no solamente de la ciudad, sino del país. ¿De qué forma piensas tú que se puede fortalecer la seguridad o por lo menos disminuir la inseguridad existente? El robo es de los más altos que hay, los ataques con violencia, transgresiones a la ley de uso de suelo también, en fin, porque eso también tiene que ver con la inseguridad. Claro. ¿Cuál es tu programa, tu proyecto con relación a la seguridad? Bueno, yo sostengo que no tan solo con represión se logra abatir o reducir los índices de inseguridad. Tendré 2 ejes
que irán de la mano, como lo ha hecho el ingeniero Cárdenas, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, como lo ha hecho Marcelo Ebrard. Uno, con tecnologías, con cámaras, con policías capacitados, con la coordinación de la Procuraduría para que se investigue el delito. Pero por otro lado, con la participación ciudadana, con cultura, con educación, con inversión a programas que alejen a los jóvenes, que, por cierto, el proyecto que tenemos diferencia criminaliza a los jóvenes y nosotros le tenemos que dar desarrollo a los jóvenes. 7 millones de niños que no tienen educación y que no tienen empleo. Es decir, está claro, y así es, los índices nos lo marcan, que entre más desempleo, menos educación, más inseguridad. Entonces, ¿cuáles son los dos ejes de mi gobierno? Política social y política cultural, deportiva y recreativa. Y por otro lado, política de seguridad, y que voy a estar en contacto con el que seguramente será el próximo jefe de gobierno. Como dice mi lema de campaña, conmigo mejores servicios y con él más seguridad. ¿Por qué? Porque está claro que Miguel Ángel Mancera dio resultados. No son los mismos índices los de Sinaloa, los de Durango, los de Chiapas, los de Veracruz, que los del Distrito Federal. Somos la ciudad, una de las ciudades con mayor número de cámaras. Antes decían que era Tokio, antes era Nueva York, ahora México vigila su gobierno, está preocupado por los ciudadanos. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer? Como delegado, inversión de cámaras adentro de las unidades habitacionales, adentro de las colonias, adentro de los fraccionamientos. Apenas fue Miguel Ángel Mancera, CTM6 Culhuacán, y nos comprometimos de manera conjunta. El distrito va a instalar, y lo creo y lo cumplirá, 7,000 cámaras, y una primera en las unidades habitacionales o las colonias. ¿7,000 cámaras para toda la delegación? No, para todo el Distrito Federal. Para todo el Distrito Federal. Seguramente algunas serán para Coyoacán, y haré yo otra inversión para que al interior exista. Además es una demanda muy sentida. Y además Raúl Flores, el jefe delegacional actualmente, ha hecho mucho por el tema de la seguridad, falta mucho por hacer, y estás muy informado, muy feliz. Efectivamente el asalto con mayor índice es el de transeúnte, del automóvil, el de casa habitación, el del negocio. Entonces estaremos muy atentos, no solo con cámaras, sino también con alarmas y también con policías de proximidad. Tenemos que llegar más rápido al delito. Eso es lo que vamos a hacer, pero sí tengo claro que no es tan solo eso. Ojo, es también con cultura, también es con educación, también es cómo llevamos tecnología, cómo reducimos la brecha de la desigualdad, yo creo, con cultura y con tecnologías. Has hablado del empleo y has hablado de la inversión en Coyoacán, que parece ser que está dentro de tus ejes. Pero a veces la gente dice, ya son demasiados comercios, ¿no? Como que a cada paso hay un restaurante o una tienda de artesanías o de ropa o de chucherías, etc. También esto afecta el entorno. Ahora, no quiere decir que no se invierte, evidentemente se requiere del comercio, porque sobre todo lo que conocemos como el centro de Coyoacán está saturado de comercio. Tenemos gran cantidad de restaurantes, de venta de objetos de artesanía, de joyería, etc. Por cierto, librerías no hay tantas como restaurantes, pero bueno, hay buenas librerías, y una, por cierto, que ya la cerraron entre conflictos con el dueño, pero también los... McDonald's quieren instalar. Y pues, bueno, el jefe delegacional parece ser que también está involucrado ahí, Flores, porque hay una manta donde denuncian ciertas actitudes de la delegación para lo que es la librería que está ahí, que es el Parnaso. Era el Parnaso. El Parnaso, que le decían el Hornazo, por cierto. ¿Qué pasa con este tipo? Eso era un centro cultural y una librería que atraía a mucho, quedaba también mucho. Yo creo que ahí habría que conciliar, negociar o ver alguna salida sin que ni de una ni de otra parte haya abusos. Ese es el concepto mío como ciudadano. ¿Cuál es el tuyo? Cuando hablo del concepto de la inversión, de la generación de empleos, hablo de dos sectores estratégicos: turismo y cultura. Tenemos que convertir en Coyoacán en un instrumento y una palanca del desarrollo del empleo a partir del turismo y la cultura. Tenemos la infraestructura necesaria para hacerlo. Podemos desarrollar política
de turismo. Pero voy a este tema. Cuando hablo que se va a respetar los planes y programas de desarrollo urbano, a mí me da mucha pena. El PRD es muy fuerte en el distrito 30 y 31, el tren desde los Culhuacanes, 31 los Pedregales, las unidades habitacionales, las zonas populares. Pero desafortunadamente, de años para acá, los diputados de ese distrito han sido del PAN. No han tenido a bien defender el uso de suelo, no han tenido bien defender los planes y programas de desarrollo urbano. Es más, el candidato que era del PAN se convirtió ahora del PRIista. Y ya sabes cómo está de moda eso, Mario. Pues de todos los partidos, tanto de izquierda como de derecha, como de centro, como de reversa. Afortunadamente yo siempre he estado en el PRD y seguiré siendo del PRD. Bueno, pero tenemos la familia, ¿no? Claro, pero en este caso yo no voy a permitir, y qué bueno que están aquí las cámaras, los de comunicación, no voy a permitir que se violenten los planes y programas de desarrollo urbano. Lamentablemente los permisos que hoy están, pues no los puedo revocar, tampoco los puedo, hay facultades muy claras de SEDUBI, de Secretaría de Desarrollo y Vivienda, que son los que expiden su uso de suelo. Pero algo que tengo claro, yo soy un administrador, soy un político, he sido legislador, pero también he sido representante y líder vecinal. ¿Por qué digo esto? Porque siento cuando hay una casa y les abre un giro mercantil. Yo no voy a abrir ningún giro negro en mi gobierno. ¿Qué entiendes por giro negro? Table dance, bares, eso yo no lo voy a... Y no es que esté en contra del bar, repito, como tú dices, no es que estemos el problema es que hay que poner orden. Y dirás, pues estoy muy joven, pero a mí soy una persona tolerante, que dialoga, pero también no me va a temblar la mano. Además, los que me conocen, Mario, tenemos claro que no es posible, lo decías, que hay más bares y más restaurantes que librerías y que bibliotecas. Bueno, te comento que una de las pocas delegaciones que tiene la Dirección General de Cultura es la de Coyoacán, y es una de las pocas que hay una subdirección de bibliotecas. Es decir, Coyoacán tiene la infraestructura para detonar la cultura y detonar el turismo. Pero voy más allá. Yo hice la ley de bibliotecas, que no se ha ejecutado, que no se le ha dado continuidad. En mi gobierno vamos a hacer los convenios necesarios con el transporte público, con las bibliotecas listas, con las plazas. ¿Conoces la biblioteca que está ahí en Coyoacán en el parque? Sí, y por eso no sé digo. ¿Qué piensas? No, claro, bueno, y te digo, la de Alameda del Sur, yo vivo en fraccionamiento Campanas, Mario, y ve la biblioteca de la Alameda del Sur, bueno, esa está peor, o sea, abandonada, sin mantenimiento, es más... Y es que, perdóname que te interrumpa, pero en estas bibliotecas, ya que tocaste esto y tocaste el tema de las bibliotecas, el concepto de bibliotecas, vamos a tener aquí libros de matemáticas, de español, de geografía, pero no libros para promover la lectura, para promover a los lectores, para que la gente vaya también a cultivarse en otros aspectos, no nada más hacer las tareas de los niños, que no sea importante, pero no es lo único. Qué bueno que tocas ese tema, Mario, es muy interesante. Primero, ¿cómo me gustaría que un niño recitara 20 poemas de amor de Neruda, o Táctica y Estrategia de Benedetti, o Verde que te quiero ver de Federico García Lorca? Yo soy el primero... Sí, leyó 3 libros. Y quiero decirte que las bibliotecas están muy abandonadas. ¿Qué voy a hacer? Tenemos que tecnificar, tenemos que darle tecnología a la sociedad. Hay que ver bibliotecas de calidad, un acervo de calidad, pero también hay que capacitar a la gente que atiende las bibliotecas. O sea, la capacitación es más, hay que capacitar a nuestros trabajadores de base para que sepan de bibliografía. Bueno, pero voy más allá. Voy a constituir lo que hizo algo parecido Marcelo Ebrard, de una biblioteca virtual. Vamos a tener, ya estamos buscando los convenios necesarios y los empresarios que dotan de estos programas a las delegaciones o al gobierno federal, de que se les pueda dotar de una tarjeta con su clave para que entren desde la computadora y puedan tener un acervo de libros más allá del que sigue o el que está en esas bibliotecas. Está bien que vayan a ver el Baldor de álgebra, está bien que vayan a ver Matemáticas 2, pero yo estoy más interesado, repito, en que podamos reconstruir una delegación y un país con la lectura. Yo tengo claro que cuando la sociedad lea, cuando la sociedad investigue,
Es que yo me creé en el CCH Sur. Era un colegio donde nos enseñaban... Pero además, hijo de demócratas chilenos, ¿no? Así es, progresista, por 3 años preso político, por sus ideales. Y eso a mí me llama, Mario, a un compromiso con la lectura. Nos acordamos de los tiempos donde se leían en las plazas públicas. Neruda iba a leer en las plazas públicas, Víctor Jara iba a cantar a las universidades. Bueno, eso es lo que tenemos que llevar, que nuestros cantautores mexicanos, que nuestros poetas, pero no los poetas que a lo mejor son reconocidos hoy con un libro, no, los poetas que están en la universidad, jóvenes talentosos, que quieren una oportunidad y llevarlos a Santo Domingo, cuentacuentos, ¿por qué no? A Santa Úrsula, ¿por qué no llenar las plazas públicas con ese tipo de obras? Ahorita hablamos con nuestros amigos de cómo podemos llevar compañías de teatro a las colonias. Sé que hay mucho por hacer. También otra cosa, tenemos que ver la viabilidad financiera, porque yo no voy a comprometerme, porque tengo 31 años, quiero mantenerme en mi carrera política con cosas viables. Yo digo que para cumplir estas viabilidad financiera, certeza jurídica, porque a veces no lo puedes cumplir, y voluntad. Tengo la voluntad, estoy buscando que exista viabilidad financiera y que no tenga ningún conflicto jurídico para aplicar mi agenda política. Bueno, en teoría ya se nos acabó el tiempo, en teoría. Pero es que todavía hay temas, y es que ahorita tocaste el tema financiero, y aquí no voy a meter en camisa de 11 varas. Lo único que quiero saber es qué vas a hacer para que todo sea transparente, para que no haya corrupción, y para que al final de cuentas no salgas con una cola kilométrica que todos te pisen por el manejo de las finanzas. ¿Qué es lo que piensas hacer? Bueno, vamos a solicitar, vamos a permitirle a los comités vecinales que nos vigilen, nos fiscalicen. Es más, yo sostengo que los jefes delegacionales desde hace mucho tiempo, y es una responsabilidad que tiene que pagar el PRI y el PAN, necesitamos una reforma política, porque los jefes delegacionales tenemos que tener un contrapeso y un equilibrio. Hoy no lo tenemos. Hoy tenemos que tener cabildos, síndicos, que nos fiscalicen la obra pública, que nos regulen la agenda de gobierno. Entonces, hoy en la única figura son los comités vecinales, la ley de participación ciudadana. Estamos dando más juego, más facultades. Yo tengo una diferencia, por ejemplo, que la Contraloría sea designada por el gobierno de Estado federal cuando pues es el mismo órgano administrativo, es decir, nos vigila a lo mejor a veces los mismos. Es decir, requerimos Contralorías ciudadanas que nos vigilen. Yo voy a estar de manera permanente fiscalizando el presupuesto, que la Asamblea Legislativa sea un órgano más de control, la Contraloría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Es decir, necesitamos, y coincido con que debemos de transparentar el gasto, aunque ya ha habido avances, la ley de transparencia, el Instituto de la Información, es decir, hemos avanzado, pero yo soy de los que sostengo que la mejor vigilancia es cuando uno la siente y tiene compromiso, porque siempre hay formas de hacer cosas que no se deben. Es un asunto de principios, un asunto de programa, un asunto, yo siempre he sostenido que ser de izquierda no es decirlo, es vivirlo, es sentirlo. Y yo vivo y siento, y me siento un hombre de izquierda. Por eso creo que va a ser un gobierno, primero, solidario y honesto. Finalmente, pedirte si tienes algo que agregar, porque bueno, son muchos los temas que se pueden abordar. El tiempo es poco, tú tienes mucho que decir, porque además hablas bien y no hay teleprompter. Saber si quieres añadir algo. Nada más déjame que antes de que tomes la palabra te diga yo algo que he pensado. De todos los candidatos que yo he visto a nivel federal y a nivel local o regional, veo que hay ocurrencias, algunas propuestas, etcétera, pero lo que no hay es una visión de Estado. Es verdad, siempre el político es inmediatista, el político es cortoplacista, el político tradicional quiere hacer acciones que le reditúen votos, no que le reditúe a la sociedad. Lamentablemente los gobiernos delegacionales o municipales son de 3 años
es muy difícil. Y muy limitados. Muy limitados. Así es, Mario. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener voluntad. Tengo la fuerza física, la pasión. Yo amo Coyoacán. Yo crecí, nací en Coyoacán. Mi primaria en Coyoacán. Mi CCH Sur en Coyoacán. Ciudad Universitaria en Coyoacán. Me siento coyoacanense y amo mi delegación y tengo un compromiso. A mí me costó mucho, Mario, llegar en esta ocasión a la jefatura de delegación. No me refiero en términos de encuestas, porque las encuestas nos favorecen. Tú dices que te costó la candidatura. Pero nos costó porque decía, por ejemplo, otra vez me gustan mucho las citas. Miguel Cervantes Saavedra, que tú vas a conocer, Don Quijote, creo que seguramente lo ha leído varias veces, más que yo. Decía, Don Quijote, ¿por qué ladran los perros? Y en la vida que vamos avanzando, Sancho. Pues nosotros tenemos gente que quiere terminar con este proyecto político. Yo lo único que te puedo asegurar, Mario, y con esto concluyo, es que gente como tú, críticos, porque es una entrevista pues muy clara, muy nítida, como se hace con la gente de izquierda, que nos vigile, que nos fiscalice. Y yo, Mario, más allá de este video y esta reunión, que además felicito a Ceci Olivos y a Gingare Carranza por esta diálogos que hay sobre la cultura, pues decirles que voy a tener un compromiso contigo y con la gente de la cultura para que se sientan parte de... Además tú fuiste ex-coyoacanense, lo dijiste aquí arribita. Fui presidente de la Colonia del Carmen, Coyoacán, hasta que me dieron golpe de estado por Fausto Zapata. Por Fausto Zapata, un hombre que ahora son el nuevo PRI, el que quiere llegar, pero bueno, ya no vamos a poder. Yo te agradezco, Mario, tu atención, la oportunidad, y agradezco a toda la gente que nos va a ver en estos diálogos, que confíen en los candidatos del PRD, que confíen en Miguel Ángel Mancera, en Andrés Manuel López Obrador, y que si tienen a bien que Mauricio Toledo les quiere servir, que quiere gobernar por ustedes, para ustedes y a favor de la cultura. Mario, yo te agradezco. Gracias. Gracias a Gingare Carranza también, que nos invitó a participar en este ejercicio democrático, y ya que él citó a Cervantes, me vino a la mente algo que yo he pensado también, coincido perfectamente con Cervantes, no se la dicté yo, sobre la historia, y dice: la historia es testigo del pasado, es testigo del presente y advertencia para el porvenir. Entonces, bueno, yo creo que la historia de Mauricio Toledo aquí en adelante, yo creo que la tenemos que seguir para ver cómo nos va con la historia con Mauricio Toledo en Coyoacán. Que bueno, le deseamos el mejor de los éxitos. Mario, de verdad te agradezco, y ya para cumplir, esto parece ese libro de Confieso que he vivido de Pablo Neruda, donde torean a la limón Federico García Lorca y Pablo Neruda. Muchas gracias. Dale yo 4. Gracias.